Periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Nueve y 48 de la mañana, 14 grados es la temperatura y lo tenemos en línea ya conectado desde... Si está en la ciudad de la furia, esa es la ciudad de los lobos marinos, la ciudad del mar, la ciudad de Puerto. Del pullover. La ciudad, el suéter. No confundas. Es lo mismo. Hermosa ciudad que me ha alojado la semana pasada cuando no pude encontrarme en el coloquio con de él. ideas, ¿no? En el coloquio de ideas, exactamente, sí. Estuve presentando ahí un par de trabajos sobre el desfalco de la burguesía nacional. No. ¿Estuviste con un amigo tuyo? No, estuve elaborando, haciendo unos manguitos. Ese es nuestro amigo, el especialista internacional Augusto Taglioni. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Franco? ¿Todo bien? ¿Qué tal Mar del Plata? Amanece a las 9:49. Bien, amanece bien, pero hay que decir que Mar del Plata, según un estudio de Australia, es la ciudad más alejada de los misiles de Kim Jong-un. Así que todos van a tener que venir el día de Corea del Norte. Todos van a tener que venir a Mar del Plata. Esa es la... Pensé que era un estudio de la Universidad de Massachusetts. No, claro. Esto es cierto, Esto es cierto. Una universidad, un estudio de Australia, una universidad de Australia, no sé, un grupo de investigación, empezó a ver cuáles son las ciudades del mundo que están protegidos de los misiles de largo alcance de Corea del Norte. Mar del Plata es una de ellas. Muy bien. Que van a tener que venirse todos para acá. Bien, tenemos para hablar, y era el motivo de la charla del día, la cuestión electoral y una sorpresa, tal vez para muchos o no, o en todo caso algo cantado lo que pasó en Venezuela la semana pasada, pero no podemos dejar de preguntar cómo se vivió la noticia de la confirmación de que era Santiago Maldonado, el cuerpo aparecido en el río Chubut el día 17, allá en Mar del Plata. ¿Hubo algún tipo de rebrote, alguna movilización, algo? No, todavía no. Hay una indignación, digamos, que podemos ver en todos lados, ¿no? Que podemos ver en las redes, que se pueden ver en la manifestación de los distintos candidatos. No hubo el jueves, una movilización como en el marco de la Ronda de las Madres, pero no está organizado, por lo menos por el momento, esto de alguna movilización en Mar del Plata, pero bueno, sí está claro que está todo como muy movilizado y en algún momento se va a generar algo. Esto está claro. Lo que sí hay que decir, como relacionado con Santiago Maldonado y la política internacional, es que tanto Amnistía Internacional como la ONU han salido a pronunciarse respecto del tema y están pidiendo al Estado que investigue para ver cuál fue la causa de su muerte, del asesinato. Así que esto no termina acá, en términos de la agenda internacional. Así que recientemente las Naciones Unidas se manifestó su consternación por el tema y pidió investigación rigurosa sobre lo que pasó con Santiago. Para entender un poco lo que sepas por lo menos de esto, ¿qué es lo que rechazó exactamente Argentina sobre la colaboración de la ONU? En un momento la ONU salió a decir que podía colaborar y podía prestar elementos para avanzar en la investigación, y Argentina dijo no. ¿Qué es lo que prestaba de colaboración la ONU y que Argentina rechazó? Una misión de expertos en investigación de distintas disciplinas, sí, que la ONU suele mandar y suele ofrecer en distintos casos. La ONU se lo ofreció al gobierno nacional y lo recibió en la propia oficina, digamos, el propio representante de la oficina de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con desaparición forzada y demás. En Casa Rosada se reunió con Marcos Peña y con Germán Garabano, y Marcos Peña le dijo que no iban a aceptar ningún tipo de ayuda, pero lo que rechazaron fue una misión de especialistas en investigación en casos de desaparición forzada, que uno no sabe por qué, pero el gobierno nacional lo rechazó. Así que nada, o sea, es un grupo dentro de lo que es la oficina de Comité contra la Desaparición Forzada, su oficina de América Latina, es una oficina que ha colaborado en un montón de investigaciones, en un montón de situaciones complicadas en América Latina, ¿no? Digamos, tienen los mejores especialistas del mundo, pero bueno, el gobierno lo rechazó.
Bien, muy bien. ¿Y se vieron en el día de ayer manifestaciones en distintos lugares sobre esto? ¿O algún dirigente o alguna expresión, digamos, en el marco de la política internacional vinculada? Sí, habló, Piedad Córdoba, se manifestó Piedad Córdoba, ex Nobel de la Paz colombiana, que la dirigente política de Colombia, de la izquierda colombiana, se manifestó. También se han manifestado distintos dirigentes de Venezuela. Ahora no tengo presente si fue el presidente Maduro o algunos mandatarios que se hayan manifestado. Yo estimo que no, digamos, creo que no, porque es una cuestión tal vez que puede llegar a afectar las relaciones diplomáticas, pero sí, por ejemplo, distintos dirigentes de Alianza País en Ecuador, por supuesto, todo lo que tiene que ver con partidos de izquierda latinoamericana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de los Trabajadores, distintos, no desde el punto de vista de gobierno, no he visto gobiernos manifestarse en ese sentido, pero sí distintos representantes de fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que es un tema que sin lugar a dudas se mete, ya estaba, antes de la aparición de este cuerpo estaba el tema en la agenda internacional. Yo ayer justo tuve que escribir una nota para una revista, la revista Kamchatka, que estoy escribiendo ya hace un tiempo, y era el impacto internacional que ha tenido la situación de la desaparición de Santiago Maldonado, y esto se metió en la agenda, desde la avenida de Calle 13 a Luna Park hasta Bono, pasando por manifestaciones en todo el mundo, y digamos algo que Amnistía Internacional, la ONU, la OEA, es algo que evidentemente no se va a desvanecer ahora porque apareció el cuerpo y porque algunos estén operando con respecto de que Santiago se ahogó, y esas operaciones miserables que estamos viendo desde minuto uno de la desaparición del 1 de agosto, pero me parece que se está metiendo de lleno en la agenda internacional, así que habrá que ver después si de manera oficial, como pasa en el caso Milagro Sala, los mandatarios en las reuniones bilaterales que tienen con el gobierno, empiezan a plantearle esta situación al gobierno, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, saliendo un poquito del tema y metiéndonos en lo que nos convoca, que fueron las elecciones pasadas del fin de semana pasado en Venezuela, ¿qué análisis podemos plantear en función de lo que nos dejó? Antes de meternos con eso, les quiero decir, por una cuestión de rigor informativo, para no estar desactualizado, que hoy el gobierno de España aplicó el artículo 155 de la Constitución, que le da la facultad de intervenir Cataluña. Así que está todo bastante movilizado, y se reunió el Consejo de Ministros. Cuando hablamos de intervención, perdóname una preguntita, cuando hablamos de intervención, ¿hablamos de la posibilidad de una intervención militar o una intervención de estilo federal, digamos, con cambio de autoridad? Exactamente, una intervención federal le quita las autonomías a la comunidad de Cataluña, y le está pidiendo la convocatoria de elecciones de acá a 6 meses. Esto lo anunciaron hoy. Está reunido igualmente Rajoy con su Consejo de Ministros, es parte de la agenda de la política de los medios españoles en este momento. Estoy mirando la televisión pública española, la televisión pública. Y a las 9 va a haber un discurso de Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, que habrá que ver qué es lo que dice, pero lo que ha hecho el gobierno en alianza con Ciudadanos y con el Partido Socialista Obrero Español es aplicarle un artículo que nunca se ha aplicado en la historia de la Constitución desde el Pacto de Moncloa del 78, le quita las autonomías y propone que el Parlamento de Cataluña lo saque a Puigdemont como presidente de Cataluña, y que convoquen elecciones en 6 meses. Esto va a venir una respuesta que ya se está viendo en las calles, se están movilizando, está habiendo manifestaciones en Barcelona, y va a venir seguramente una respuesta institucional de parte del gobierno de Cataluña, que yo creo que va a ser la declaración de la independencia. Bueno, eso habrá que esperar a las 9 de la noche, hora española, así que hagamos las cuentas. Va a hablar Puigdemont, y ahí vamos a saber qué es lo que pasa, pero recién habló el portavoz en el Senado de Podemos y dijo que esto no es una crisis en Cataluña, es una crisis de la democracia española, y que se han violado los pactos
de convivencia con las comunidades autónomas. Así que como para tenerlo bien ahora sobre la cuestión informativa, se los planteo y después veremos cómo sigue esta situación. Perfecto. Así que bueno, respecto de Venezuela, a ver, a mí me parece que hay una situación en Venezuela que se fue aplacando, una crisis que se fue aplacando a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Constituyente, nosotros hemos hablado, que si bien tuvo ciertas irregularidades a la hora de instalarse, de elegir sus autoridades, porque no tuvo la participación de la oposición, me parece que lo que demostró el chavismo con esto es primero la capacidad de movilización, ¿no?, que tiene, todavía el chavismo ha quedado claro, y me parece que en términos políticos fue una jugada bastante audaz, que lo terminó acorralando a la oposición y poniéndolo en la discusión de si tienen que, si digamos, participan en las elecciones, si avanzan en una estrategia más electoral e institucional o profundizan esta radicalización de las posturas con un Tribunal Supremo de Justicia paralelo y con un gobierno de transición que desconozca las instituciones. Bueno, esa situación lo llevó a debatirse fuertemente hacia adentro si se participaban en las elecciones regionales o no, mayoritariamente salvando 20 de Venezuela, que es la fuerza de María Corina Machado, de ultraderecha, que no participó, el resto participó y se encontró con la realidad de que hay una inmensa mayoría de los venezolanos que, por ahí siendo muy críticos a la situación que está viviendo el chavismo, o que está viviendo Venezuela a partir de estos últimos años del chavismo, no quiere la violencia, ¿no? Quiere la paz, quiere estar en tranquilidad, y me parece que eso fue lo que se expresó en las urnas. La oposición se sorprende porque hay un analista opositor que escribió un artículo muy interesante que decía que en realidad el problema de la oposición, o sea, lo dice desde la oposición, no es chavista, es que se cree mayoría y no lo es, digamos. Entonces el problema de la oposición es que se cree que es mayoría y que hay una parte importante de la sociedad que lo va a respaldar y que de alguna manera subestima el chavismo. Entonces a mí me parece que hubo un poco de eso. Digamos, el chavismo ha recuperado la iniciativa política y ha dejado sin estrategia a la oposición y me parece que bueno, de todas maneras la oposición ha ganado territorios importantes, ha ganado 5 estados, tenía 3, tiene 2 estados más y le ha arrebatado importantes estados al chavismo, especialmente todo lo que son las zonas fronterizas con Colombia, ¿no? Digamos, hay estados que bueno, que han sufrido la migración de Venezuela a Colombia, digamos, y eso fue hubo muy mala gestión de algunos gobernadores chavistas, que eso terminó con un apoyo importante en la oposición, y del lado del chavismo se quedó con 18, tiene 2 menos que antes porque tenía 20, pero se quedó con 18 regiones, entre las cuales, por ejemplo, se quedó con Miranda, el estado de Capriles, ¿no? Ganó Héctor Rodríguez, una figura joven que hay que seguir de cerca porque yo creo que tiene mucho futuro en lo que tiene que ver con la renovación que pueda llegar a venir mediano plazo en el chavismo. Y por ejemplo el estado de Lara, que también era gobernado por la oposición y terminó ganando el chavismo. A mí me parece que digamos, la tarea importante que tiene hoy el chavismo es tratar, de cara a las elecciones municipales y de cara a las presidenciales del año que viene, poder estabilizar la economía, digamos, y empezar a dar algún tipo de respuesta un poco más concreta a la crisis social que se está viviendo. Pero bueno, está claro que la oposición no logra ni siquiera interpelar a sus propios votantes, porque dentro de la discusión opositora, Acción Democrática, que es la fuerza que se quedó con 4 de las 5 regiones, terminó, digamos, de alguna manera fracturando a la oposición, porque inclusive están evaluando hasta ir a jurar a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hay una estrategia, no tiene estrategia la oposición, se quedó sin estrategia, se quedó sin liderazgo, porque Capriles ha perdido, él no se presentó en esta elección, pero es su territorio el que pierde, y están en una cosa media esquizofrénica, algunos denunciaron fraude y otros reconociendo las victorias de sus gobernadores y las derrotas, en muchos casos como fue Henry Falcón, el gobernador del estado de Lara. Así que, digo, la lectura que se puede hacer, me parece, es que el chavismo ha logrado recuperar la iniciativa política, ha logrado con la constituyente
desinflar y desactivar una movilización que ya venía en descenso de parte de la oposición. Sí. Y que en todo caso me parece que la tarea más importante es por poder estabilizar la economía, una economía que está muy vapuleada, un sistema productivo que es calamitoso, y que con una lectura geopolítica tal vez acertada de Maduro, de empezar a construir lazos más fuertes con China, con Rusia, con algunos sectores que lo puedan compensar frente a la presión internacional que reciben Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, pueda compensar la falta de aliados que digo, porque además hay que decir algo, Venezuela gana esta elección con sanciones de Estados Unidos, con presión fortísima de Donald Trump, con Trump diciendo que no descarta la intervención militar, con el Mercosur queriendo y logrando expulsarlo del bloque, con prácticamente muy pocos aliados poderosos en la región. Evidentemente es una proeza lo que ha hecho el chavismo, digamos, porque a pesar de eso, a pesar de el nivel de violencia que se vivieron en los últimos meses, el chavismo ha logrado revalidarse y ha logrado demostrar primero que puede organizar una elección transparente más allá de algunas denuncias con más de 70 observadores internacionales, y que tiene la capacidad como movimiento político, con todas las críticas, nosotros hemos hablado mucho acá de las críticas y las cosas que el chavismo hace mal, totalmente, pero sí, que ha demostrado ser un movimiento político muy importante, del que ya nadie puede subestimar. Entonces, digo, es una muerte anunciada del chavismo más que falló, que fracasó, y me parece que llega con mucho oxígeno de cara a las elecciones presidenciales y a los próximos comicios. No quiere decir que las elecciones presidenciales las ganen caminando, siempre y cuando no cometan errores. Por ejemplo, lo que dijo Maduro ayer digamos, que los gobernadores opositores que no juren ante la constituyente no van a poder asumir. Bueno, si eso tiene que ver con una especie de operar sobre las divisiones de la oposición, que hay una parte de la oposición que dice, bueno, vamos a ir a la constituyente para votar, para jurar, y terminan yendo, pero espero que no venga ningún tipo de, digamos, represalia por aquellos gobernadores que no quieren jurar frente a la constituyente, que es un organismo plenipotenciario, supraconstitucional, que en realidad lo que busca el gobierno es darle más legitimidad que la propia Asamblea Nacional, que tiene la representación legislativa. Bien. Si el gobierno no se envalentona y no se, digamos, no comete errores frente a... Yo no creo, porque vengo viendo gestos que van en sentido contrario, pero esperemos que esta cosa de decirle a los gobernadores opositores que si no juran ante la constituyente no pueden asumir, que eso no venga acompañado de ningún tipo de, no sé... De represalias, ¿no? De represalia, intervención, alguna maniobra rara para evitar que asuman. Yo creo que eso no va a suceder, pero bueno, sería el punto de conflicto que habría que prestar atención en los próximos días. Bien. ¿Algún elemento extra para considerar de otros lares, de otra región del globo? No, me parece que la agenda más importante, a ver, temas hay un montón, ¿no? Temas internacionales hay un montón, hay elecciones de República Checa y de Nueva Zelanda, pero no creo que sea algo como para... Lo único importante de Nueva Zelanda es que juega con Perú. Desarrollar porque no tenemos tiempo. Pero la verdad que me parece que hay que tener en cuenta estas dos cosas. Venezuela, pensar primero cómo se va a dirimir las internas de la oposición, de cara a, bueno, no vamos a participar más en las elecciones, este tipo de posturas de una ala mucho más radicalizada, y hay que ver qué postura toman los gobernadores que sí ganaron regiones, y después estar atento a lo que pasa en Cataluña, porque hoy a las 9, hora de España, se va a hablar Carles Puigdemont, y bueno, ya el gobierno español mostró sus cartas, ¿no? Bien. Aplicó el 155, que interviene la Comunidad de Cataluña, y ahora habrá que esperar el discurso de Puigdemont, que ya ha generado mucha expectativa y que tiene una declaración de independencia suspendida la semana pasada para poder dialogar con el gobierno. Eso no sucedió. Hoy todo indicaría que o convoca elecciones la semana que viene, digamos, o declara la independencia, ¿no? No creo que pueda ya retroceder sobre esos pasos, así que habrá que esperar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, con esto te termino, qué está pasando con las repercusiones del conflicto entre Cataluña y el gobierno español en el resto de Europa? ¿Qué es lo que se percibe? Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que esperaba Puigdemont, el presidente de Cataluña, era tener a la Unión Europea como mediadora. Eso no pasó, y evidentemente es lógico que no suceda, porque si la Unión Europea le da lugar o reconoce a Cataluña como una parte dentro de una mesa de negociación, debería reconocer un montón de otras regiones que pretenden lo mismo, ¿no? Digamos, esa es una ventana que si la abrís, después no la puedes cerrar. Claro.
Entonces, la postura que ha tenido la Unión Europea es una postura de mucha preocupación, de pedirle al gobierno que, o sea, no reconoce a Cataluña como república, digamos, y no va digamos, o por lo menos no parece estar dispuesto en caso de una independencia, integrar a Cataluña en la Unión Europea. Y si bien ha salido a respaldar a Rajoy, también está pidiendo a Rajoy que tenga la estrategia, la mejor estrategia para que la situación no se desmadre. Así que la Unión Europea está mirando con mucha preocupación. Yo creo que es un experimento importante lo que está pasando con Cataluña, porque evidentemente lo que está en riesgo y lo que pone de manifiesto lo que pasa entre Cataluña y España es la crisis de los estados nacionales en Europa, que tiene que ver con la crisis estructural que vive Europa desde el año 2011, que tiene que ver con la crisis internacional. Digamos, la crisis internacional genera crisis de los estados nacionales, y la crisis de los estados nacionales en España se expresa en estas regiones ricas como Cataluña, que están discutiendo con mucha fuerza la independencia. Entonces, me parece que lo están mirando con lupa, ¿no? Y aunque yo creo que no va a reconocer a Cataluña dentro de Europa, porque el sueño de los independentistas catalanes, por lo menos de la Generalitat y el gobierno de Cataluña de Puigdemont, es una república independiente dentro de la Unión Europea. Eso es muy difícil que suceda. Totalmente. Completísimo el informe, impresionante como siempre, amigo. ¿Sabes que algún momento tendremos que preparar algún informe sobre el impacto económico de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata? Un informe conjunto, un trabajo conjunto te propongo. Bueno, dale. Yo te digo que en las empresas, por ejemplo, de transporte y fleteros hubo un crecimiento importante la semana pasada, te digo, Y sí, lo pude ver eso, lo pude ver cuando me metí en el centro con el auto, que era una cosa imposible, me sentí que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, amigo, muy bien, estamos en contacto, estamos al habla, que sea la jornada cívica, democrática y electiva del día de mañana una fiesta, o por lo menos una depresión lo menor posible. Sí, eso, los ciudadanos porteños ya nos hemos acostumbrado a eso. ¿Sí? Bueno, acá más o menos estamos más o menos en la misma. Te mando un abrazo, buen fin de semana y bueno, hablaremos próximo. Estamos al habla. Saludos.